tal? Muy buenos días a todos nuestros asociados, a todo nuestro público en general, a nuestros seguidores en redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy contenta de recibir a un gran colega, eh, quien conocí en Coparmex, Ciudad de México, en la comisión fiscal a la cual pertenecemos y realmente que hemos trabajado en conjunto y por lo regular pues siempre nosotros como colegas tratamos de apoyar, de compartir información, también de compartir ejemplos del día a día que nos ayudan a incluso a aprender más, también en muchas ocasiones como complemento a las leyes fiscales que continuamente estamos revisando y estudiando. Y entonces, pues les voy a platicar un poquito de nuestro invitado. Él es el contador Enrique Arturo Vázquez Hernández, es socio director de la firma Vázquez Hernández Contadores SC. Es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, pasante de licenciatura de Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues adicional cuenta con diversos diplomados en Derecho Fiscal y Corporativo, en Derecho Norteamericano y Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como un diplomado en Impuestos Internacionales por Duke University y el ITAM. Cuenta con estudios de maestría en impuestos y actualmente se encuentra cursando sus estudios de posgrado como doctorante en ciencias de lo fiscal. Realmente tiene una trayectoria profesional bastante destacada en el tema de la contaduría y ha participado como expositor en diversos temas fiscales y como articulista para la revista Nuevo Consultorio Fiscal que publica la Facultad de Contaduría de la UNAM, institución en la que desde agosto del 2009 desempeña como docente. La verdad es que para mí es un gozo y un privilegio. Yo también soy egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y la verdad es que es muy, muy gratificante coincidir con colegas de nuestra misma alma mater. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por el recibimiento, muchas gracias a todos que se conectan. Vamos a iniciar y bueno, pues esto va a ser una charla amena con respecto a las obligaciones que tienen ya las personas físicas, enfrente con respecto a la parte de la declaración anual. Sí, ¿no? Sobre todo que ya estamos pues casi a mitad de abril, ¿verdad? Pero también tenemos esa pues no tan buena práctica que luego dejamos todo hasta el último. La verdad, y sí consideramos oportuno hablar sobre este tema. Yo creo que ha habido bastantes foros, mucha información en redes sociales, en el portal del SAT, muchos videos que actualmente las personas consultan y digo, pues está en el ADN de las nuevas generaciones de consultar videos rápidos y todo eso para mucha información también de este tipo fiscal, pero es importante que también se alleguen a la asociación, a algunas instituciones que son especializadas en la materia. Y bueno, pues ahora seremos todo oídos de lo que nos pueda compartir el contador. Yo también voy a estar haciendo algunas aportaciones, pero es bien importante que no nos casemos con la idea en muchas ocasiones que dicen ya está todo precargado, ¿no? Esto es mágico, firmo, ya sea con la contraseña, con la de firma, y lo que diga el SAT es la verdad. 100% sí, no es así. Lo que debe de ser, y hay veces que vale la pena revisarlo, ¿no, Enrique? Yo considero, Alice, a todos los que nos acompañan, que vale la pena, más que vale la pena, es una obligación. Se tendría que revisar toda la información que ya está precargada en la declaración que nos manda el SAT. ¿Sí? Recordemos que esta información lo obtiene básicamente de los FDIs, ¿verdad? Y con los FDIs que te emiten tanto patrones, tanto terceros, proveedores, clientes de la persona física, dependiendo de la actividad que lleve a cabo, va a estar dentro de esta declaración ya precargada. En esas circunstancias, en la práctica se da que existen muchos cargos, mucha información que no le corresponden a la persona física y que por tanto se tendría que dar una revisada de toda esta información. Es importante, lo comentábamos antes de entrar al aire, el tema en cuanto a las personas asalariadas, ¿verdad? Que en un momento dado ven que hay un saldo a favor en su declaración y lo que inmediatamente piensan es vamos a solicitarlo porque bueno, pues es una lanita más que vamos a tener sin darse cuenta del riesgo que puede llevar a cabo esta circunstancia en no revisar. Y peor aún, independientemente del monto del ingreso, si tienes obligación, y ya lo vamos a ver enseguida,
de presentar declaración anual, independientemente del monto, la cantidad que estés en un momento dado no, acreditando mal o tomando un subsidio que no te corresponde, etcétera, bueno, pues te colocas en una situación riesgosa ante la autoridad fiscal y por tanto, amigos, es importante revisar toda esta información, hacer un cruce detallado, y esto se tiene que ir preparando, como bien lo comentaba, no dejarlo al final, sino irlo preparando paulatinamente durante el año. Hoy, por ejemplo, estamos en abril 2023, estamos muy a tiempo, colegas, de ir preparando y de ir generando controles internos para efectos de tener la información al día, es decir, mes a mes y no esperar, ¿no? No esperar hasta el final del año, ya cuando está el mes de abril, para ver qué tenemos y qué no tenemos. Sí, ya en abril 2024 estar otra vez en este tipo de foros porque tenemos alguna situación claro. de discrepancia o alguna situación que no amarra y no cuadra. Yo soy de esa filosofía, Enrique, coincido totalmente que hay que irse preparando durante el año, ¿no? Y durante nosotros tenemos bastante experiencia en el sentido de que siempre hay fuegos que apagar en noviembre, en diciembre, hay que ver, hay que revisar, y la verdad es que con una buena disciplina, digo, con las personas físicas, con actividades empresariales o profesionales que son más complejas, que a lo mejor por sueldos y salarios, que se tiene que hacer una presentación de una declaración mensual, se tiene que estar haciendo las revisiones, a lo mejor el sueldo y salarios es un poquito más soft, ¿no? Más ligero en deducciones, pero cuando ya tienes una actividad empresarial como persona física, también se necesitan esos controles internos y esa a veces planeación fiscal que a veces visualizamos nada más para las empresas como personas morales, ¿no? Que dicen, no, es que eso es, esa planeación o ese seguimiento tan de cerca, pues nada más son para las empresas o personas morales, ¿no? También para las personas físicas, que hay muchas que se funciona como una empresa, pero como persona física con actividad empresarial. Entonces, esas buenas prácticas, yo creo que, Enrique, eso nos puede ayudar mucho, que a veces hemos visto en nuestra misma empresa o donde hemos trabajado anteriormente, pues bajarlas a título personal e ir preparando, ¿no? Algo que ahorita me comentaba Enrique muy interesante y nos traía aquí y bueno, me compartió algunos ejemplos que sí se siguen dando estas discrepancias en la actualidad, aún con tanto control con los comprobantes fiscales digitales por internet, sigue sucediendo. Sí, entonces en un momento nos pueden plagiar nuestro RFC sin darnos cuenta, ¿verdad? Y tener alguna deducción que desconozcamos y tener un ingreso, lo cual en un momento nos obliga a la declaración anual. Recordemos que la ignorancia de la ley no exceptúa de su cumplimiento, ¿no? Un principio general de derecho. Sin embargo, si tenemos la precaución de hacer una revisión exhaustiva, e insisto, no al final del año, recordemos que la persona física, a diferencia de la persona moral, pues tiene el mes de abril para presentar la declaración anual. La persona moral tiene de enero a marzo, ¿no? Son 3 meses, la persona física lo dice textual, 150 únicamente tenemos el mes de abril para hacerlo. Pero ¿por qué esperar el mes de abril? Tenemos que hacerlo esto paulatinamente, como lo comentamos. Y en efecto, si vamos revisando mes a mes, veremos que la implementación, como bien lo comentabas, Alice, se va a ir determinando el control o los controles que debemos llevar. No nos confiemos por el hecho de tener solamente ingresos por salarios, el no presentar o no ser sujeto de presentar declaración anual. Hay muchos casos sui generis, que vamos, tendríamos que presentarla y hay una desinformación increíble. Yo considero que este tipo de foros lo que tienen que acercar pues a los contadores y al gremio empresarial y a los contribuyentes de cualquier naturaleza, de cualquier tipo, es la cultura fiscal, ¿no? Esto yo considero que debe ser y felicito a la asociación, a tu persona por llevar a cabo este tipo de foros, porque lejos de ser algo técnico, ¿no? Que podemos hablar de cuestiones muy técnicas, pero es sí orientar y generar esa conciencia hacia el contribuyente que en un momento no tiene acceso a estos medios de información más específicos como es la ley, el reglamento, las reglas o acceder a un contador. Bueno, que aquí la asociación, y me integro contigo a tu equipo, de dar la atención a los contribuyentes que en un momento no tengan
a bien el poder cubrir los horarios o pagarle a un contador. Yo considero que generando esta conciencia fiscal se pueden evitar muchos problemas. Y al respecto voy a realizar una breve introducción. El plan, ¿verdad?, de fiscalización para 2023 que tiene el SAT, uno de las principales líneas de acción es revisar que no haya discrepancias entre tu información, ¿sí?, y la información que tiene el SAT. Desde luego ya cuenta con eso por medio de los FDIs, y que en un momento dado, si existe alguna discrepancia, inmediatamente buscarte, ¿verdad?, para saber qué está pasando. Y podemos caer en un momento determinado pues en alguna infracción o en algún delito tributario sin conocimiento de esta sin situación. saberlo. Y que en un momento dado nos colocan en una situación muy, muy riesgosa. El gran padrón de contribuyentes, ¿verdad?, somos casi 130 millones de mexicanos. Se ha incrementado del 2018 hacia acá el padrón de contribuyentes, pero déjame te comento que prácticamente el 90% del padrón, ¿sí?, casi el 90% son personas físicas. Y es ahí donde va enfocada la carga tributaria, una línea de acción hacia los contribuyentes. A ver, la persona física. Por ello, tantas circunstancias que se han suscitado alrededor. O el tema de un comentario al margen, abro el paréntesis y lo cierro inmediatamente, el tema del beneficiario controlador. Al final del camino es venir a fiscalizar a la persona física. ¿Cómo está la persona física? ¿Cuál es su patrimonio? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles las deducciones? ¿Qué está declarando? Para detectar precisamente esto. Lo cierro. Entonces, es importante que todos los ingresos que una persona física tenga, hay que llevar el control mensualmente. Y sí, amigos, hay que pedirle a los contribuyentes, a los clientes, que nos den, a quienes asesoramos, que nos den la información, ¿verdad?, de toda su operación. Vamos, somos como su cónyuge, ¿no? Somos su doctor, ¿no? La verdad Somos es que con nosotros manejamos el pues, datos sacerdote fiscal, ¿no? Datos confidenciales que la verdad es que en muchas ocasiones pues sí debemos de guardar esa confidencialidad, y la verdad es que sí, como tú dices, pues, totalmente sabemos los números de las personas, debemos de ser totalmente transparentes para también hacer esa información transparente ante las autoridades fiscales. Y ahorita que estabas comentando el aumento paulatino que ha venido desde el 2018 hasta ahora, 2023, pues también es consecuencia a que, bueno, pues han cerrado y han puesto candados también las autoridades fiscales, como el RFC para las personas que ya están solo por tener los 18 años. Así es. Se necesita tener, no importando que tengan una actividad profesional o empresarial, sino simplemente por tener los 18 años para evitar pues esos manejos de situaciones ilícitas con esos nombres, con esas personas que ya son mayores de edad, y bueno, pues ya tener un mayor control. Entonces eso también ha contribuido a que ese padrón de contribuyentes personas físicas aumente, ¿no? Sí, aumentó en más de un 10%, del 18 hacia acá. Se contabilizan en el tercer informe de gestión de parte del SAT más de 10 millones de contribuyentes en este sexenio. Algo que no se veía hace mucho tiempo. De ahí parte de del gran desempeño del SAT, Raquel Buenrostro, en cuanto al éxito en la recaudación. ¿Ah? El SAT tuvo un gran éxito. ¿Por qué? Porque además de incrementar, pues está fiscalizando y siguen las medidas de fiscalización. Sí. Y 2023 van enfocadas hacia la persona física. Y sobre todo porque las nuevas generaciones y también a nuestro auditorio de millennials, centennials, de todas esas generaciones en donde ya no traen mucho ese chip de estar por sueldos y salarios durante 20, 30, 40 años en una empresa, que ya están como de manera independiente, hasta ellos mismos se acercan con nosotros y nos dicen, a ver, ¿cómo me doy de alta? Porque pues estoy trabajando para esta empresa y me piden una factura, y también para otro en otro proyecto, y otra factura la tengo que generar, y de verdad que han generado muchísima conciencia en cómo hacer este manejo de persona física, a lo mejor como independientes, ¿no? Con actividad profesional o empresarial, que a lo mejor en nuestra generación, Enrique, era mucho más
visualizarlo en tener un buen trabajo en una empresa y hacer carrera, ¿no? Y decirme, voy a estar siempre por ser salarios y a lo mejor mi empresa la va a presentar, ¿no? Que si no rebasamos el tope de la cantidad que estamos obligados para presentarle, pues nuestra misma empresa la hacía y como que era un poquito más aventabas como la responsabilidad. Obviamente, si tenías un crédito hipotecario o algunos honorarios médicos, o bueno, en su momento, cuando se autorizaron la deducción de las escuelas, de las colegiaturas, pues ya entonces alzabas la mano, ¿no? En tu trabajo y decías, no la presenten. Incluso yo me acuerdo que hasta me hacían firmar una carta en donde decías, yo me hago responsable de hacer mi presentación de mi declaración anual, ¿no? Y entonces cuando tú sabías que tenías algunas deducciones autorizadas adicionales, pues tú te hacías cargo de presentar tu declaración anual. Y eran como pocos los casos. A veces, en muchas ocasiones, la mayoría decía que la presente la empresa, no tengo esas deducciones personales y ya. Hoy en día es una conciencia mucho más fuerte en donde dices, sí quiero rescatar esas deducciones, ya me sacudo un poquito la flojera porque a veces era de, ay, no, estar revisando la factura o estarla consiguiendo. Entonces, con toda esta tecnología que nos envuelven, también las autoridades fiscales en tener un comprobante fiscal digital por internet ya precargado, ¿no? Ya la verdad es que la situación cambia, el poder entrar a un portal desde tu computadora y bajar la información, nada más firmarte y revisar, creo que se hace más amigable, Enrique, y yo creo que se vuelve ya no tanto el pretexto de decir, tengo que conseguir la factura y que el contador esto, no, o sea, ahora es mucho más sencillo y siempre recomendamos que vayan de la mano a lo mejor de un especialista, porque a veces que sí nos aventuramos y decimos, déjenme veo un video en TikTok o en YouTube y con eso ya soy experto, hago mi declaración. Y es donde vienen las situaciones que luego tenemos que componer, ¿no? Claro, por eso en la instrucción y ya tocando materia, esto es de todo el año, no es, amigos, escuchas, no es nada más y visores de hacerlo en abril. Yo creo que si lo vamos haciendo paulatinamente, muchas veces, Alicia, y lo acabo de comentar, es algo muy evidente, no lo hacemos por pereza, porque hoy todo el año tengo que revisar todo y nos damos cuenta de que, uy, y si hubiese pedido la factura en aquel momento, oye, no, vendí mi auto y ya vendí 3 autos, ¿a poco tengo que pagar impuesto? Oye, es que me dieron un donativo, oye, es que hice un préstamo y me lo reembolsaron, oye, me fui al Jack, ¿verdad? O el casino y gané, oye, claro, entonces son muchas circunstancias y yo considero que habría que hacer en un momento determinado, y a lo mejor es materia, ¿verdad? Para tocarlo, los diferentes escenarios, que hay N número de escenarios, en donde la persona física, por el ingreso, acordemos que la ley de impuesto sobre la renta lo que busca es el ingreso. Si hay un incremento en tu patrimonio, tendrás que ver si estás obligado o no a pagar un impuesto. Y puede ser un impuesto que pagues mediante retención, o que sea un impuesto definitivo, o que sea un impuesto que tienes que llevar la autoaplicación de la ley a pagar un impuesto, ya sea mensual, provisional o también incluso definitivo, y en un momento dado surge la obligación de la declaración anual. Esto es paulatino y sí es necesario. Ahora, como los doctores, ¿verdad? El tener a un contador que te esté orientando para efectos de mitigar estos riesgos en los cuales nos colocamos al final del año. Y a lo mejor no al final del año, en abril, que estamos ya fuera de poder hacer algo con respecto a... Que ahorita que dijiste abril, también se abre un poquito más el periodo cuando tienes un saldo a favor, ¿no, Enrique? Así es. Eso es importante de comentarlo. En muchas ocasiones, cuando tienes saldo a favor, hay una apertura o una ampliación a este periodo de la presentación y es por obvias razones y que yo siempre se lo digo. Y como es este espacio de taxiando, es decir, esas cosas que a lo mejor no se sabe el por qué o la razón de por qué si tengo saldo a favor hay un poquito más de espacio, bueno, simplemente porque llega un momento en que el gobierno, las autoridades fiscales tienen que hacer no esa tiene suficiente flujo. El flujo efectivo va para afuera para los contribuyentes que tienen saldos a favor y bueno, pues también es como un respiro también para ellos, ¿no? En decir, claro,
bueno, pues paulatinamente hay contribuyentes, a lo mejor mayo y junio todavía, que no las han presentado y las presentarán posteriormente, pero mucho ojo. Si es saldo a favor, pues saldo a cargo, traemos actualizaciones y recargos por no haberla Totalmente. presentado, ¿no? Así es. Entonces, Y hay casos importantes, por ejemplo, en el régimen simplificado confianza. si no la presentas en este mes de abril, prácticamente en mayo la autoridad te va a cambiar y te manda al régimen general. Ojo con Entonces, eso, es bien importante para todas las personas que decidieron, sobre todo personas físicas que estaban con actividad empresarial y profesional y decidieron hacer ese cambio a persona física reciclo, entonces es importante que la presenten en este mes de abril o en automático. En mayo los van a mover a su régimen en el que estaban anteriormente y también, bueno, lo sabemos perfecto, cuando rebasen esos límites de claro, ingreso, también en automático te van a mover, ya no eres candidato, ya no es digo, no es estímulo fiscal, pero es como un beneficio que se tiene para un rango de contribuyentes que no exceden esos 4,5 millones de pesos al año. Entonces es importante que siempre lo tengamos en el radar, siempre el hacer nuestro cumplimiento fiscal nos va a traer beneficios, ¿no? Entonces yo creo que también no verlo como esos comentarios que luego no se me olvidan en redes sociales, que el satánico, ¿no? Que a veces así mencionan al SAT, pues no, no es nuestro satánico, ni nuestro enemigo, ni una persona que esté en contra de nosotros. Realmente, pues es su función, claro. la recaudación, es su función de nuestras autoridades fiscales en nuestro país. Sin embargo, de verdad, hay muchas cosas muy buenas y muchos estímulos fiscales que como personas físicas después dejamos, y ahorita ratito, ya para cerrar, mencionamos como las deducciones que podemos eficientar para bajar un poquito esa carga tributaria o para aumentar esos saldos a favor, pero de verdad es que no lo tengamos como un enemigo al SAT y tratemos de ver también los beneficios que se tienen por un buen cumplimiento, Enrique, por un buen Claro, cumplimiento. claro. Coméntanos. Es importante ahora en este tiempo de declaración anual hacer y traemos algunas recomendaciones, las que comentamos antes de entrar al aire, en cuanto a este cruce de información básico. Es decir, a ver, si estoy en algún régimen que me permita tener deducciones, insisto, durante el año nos tendremos que llegar de los comprobantes que generen las deducciones y también el ingreso en un momento determinado. Digo, nos encontramos casos y muchos casos en donde hay venta de bienes muebles y se deposita el dinero en la cuenta y de repente llega SAT y nos pregunta, oye, ¿y este depósito de qué es? ¿De qué? ¿Dónde viene? Y te toma todos los saldos de banco, o sea, todos los depósitos como si fueran ingresos. No es así. Por eso insisto, y no nos cansaremos de hacerlo así, Alice, en cuanto a que esto no es una labor año con año, es una labor durante todo el año, mes a mes, día con día, de ir teniendo este control. Está cambiando la filosofía para efectos del tema tributario y no es ya el comprobante y buscar cómo generar la hoy llamada materialidad, sino esto se tiene que ir generando paulatinamente y ya es con controles, porque ahora ya la autoridad tiene la información, incluso antes que nosotros lo sepamos, ¿no? En ese sentido, habrá que determinar las deducciones que se tienen contra los FDIs. Oye, a ver, este mes yo tuve estas deducciones, estoy hablando de meses, no estoy hablando de la parte anual. Desde luego, si dejamos los 12 meses ahora en abril, pues sí, va a ser gran carga de trabajo y no va a ser lo mismo el que se vaya revisando paulatinamente y previendo mes a mes a dejarlo al final. ¿Qué deducciones tengo? Y me voy a la página del SAT, como bien lo comentabas, entramos, reviso, si las deducciones que están en el sistema son las que yo tengo y son por las que pedí el CFDI o no. Es correcto. ¿No? Sí. Si en un momento dado hay alguna diferencia, inmediatamente tomamos cartas y no nos esperamos hasta el final del año. Eso yo creo que es algo de lo que en el programa tenemos que dejar muy claro para todos nuestros escuchas, la cultura fiscal y la cultura de la prevención. Vamos a prever, no vamos a preocuparnos, vamos a ocuparnos mes a mes para ir determinando cómo generar un mejor control. Y veremos que va a ser mucho más tranquilo
esto al final del año que hacerlo todo junto. Completamente de acuerdo. ¿Qué pasa con los ingresos que tienes? ¿Qué ingresos? Hay obligación de declararlos. Tienes una actividad empresarial y por tanto tendrás que determinar el momento en el cual tendrás que pagar el impuesto de ese ingreso o cuándo, ¿no? Entonces recordemos, para efectos del impuesto sobre la renta, que pues es al momento en que los cobres o al momento de deducciones que las pagues, siempre y cuando estos ingresos, bueno, estas deducciones tengan que ver con tu actividad. Si no, también llevar un buen control. Y lo que recomendamos, salvo tu mejor opinión, es tener dos cuentas. Una cuenta para la actividad profesional o empresarial, incluso para el tema de salarios, y una cuenta personal en donde, a ver, me hago un traspaso y ese dinero me lo gasto y me olvido de buscar comprobante, en fin, pero que se genere este traspaso y esté perfectamente identificado. Sí, que sea transparente, ¿no? Porque en un momento el SAT va a decir, oye, este traspaso también te lo considero ingreso, y nos estaría duplicando el ingreso. Es decir, lo que recomendamos es tener dos controles internos en cuanto al flujo de efectivo, no ingreso, para efectos de poder determinar en un momento determinado cuánto es lo que es ingreso, la cantidad, y cuánto no es ingreso. Y es simplemente, pues ya la disposición, pues para gastarlo, irse de vacaciones. O invertirlo también, ¿no? Porque mucha gente hace esa dispersión del dinero. Me ha tocado ver que así como cae la quincena, por ejemplo, en sueldos y salarios, bueno, en cualquier régimen, ¿no? Sueldos y salarios o persona física con actividad profesional o empresarial, cae el dinero y hace la dispersión. Hay muchas personas que por seguridad no la mantienen en su tarjeta de débito, ¿no? Y empieza a hacer la dispersión en automático, ¿no? Pasa a alguna otra cuenta o hace su inversión o qué sé yo. Entonces, como siempre lo hemos revisado y lo hemos comentado y bien lo dice Enrique, no se puede grabar dos veces un mismo ingreso. No es legal, no es válido, pero sí hay veces que nos confundimos, ¿no? Y ahorita me vino un ejemplo. Y el SAT se confunde a propósito. Bueno, sí, lo debemos de defender. Te dice que es el traspaso ingreso, y no es así. Y muchas preguntas que me hacen llegar en redes sociales es de, oye, si mi esposo me depositó, el SAT va a decir que es un ingreso. No, cuando es esos depósitos que se pueden aclarar, ¿no? De decir, oye, mi mamá me deposita, o yo, hija, le deposito a mis padres una mensualidad para ayudarlos, o viceversa, mi papá me regaló X dinero, pues por, no sé, mi cumpleaños, se me viene a la mente, ¿no? Ese tipo de situaciones no los debe alarmar porque tienen mucho miedo, y de verdad que hay muchos contribuyentes que tienen mucho miedo. Es que me lo está depositando mi papá mensualmente, pues para ayudarme, para algunos gastos, y me lo va a cuestionar el SAT porque va a decir que es un ingreso. Cuando son familiares, Enrique, pues es fácil, ¿no? De hecho, le tendríamos en un momento que dar un tratamiento como donativo, y recordemos que el artículo 93 de renta me dice cuáles son todos los ingresos exentos, ¿verdad? Y me comenta que precisamente dar, ¿no?, estos regalos, estos donativos, que es entre cónyuges o entre padres o entre hijos, puede estar exento y no tiene límite. Sin embargo, necesitamos tener ese control. Ahora bien, es importante considerar si en un momento dado es informativo esto o no. ¿Sí? Nos dice la ley, oye, los premios, los préstamos y los donativos, sí, en un momento, si en su conjunto o en lo individual exceden de 600,000 pesos, tenemos que declararlos, ¿no? Y muchas ocasiones aquí, Alice, es en donde de verdad que alabo este espacio en donde difunde la cultura, porque hay que llegar a generar conciencia con todos los ciudadanos que pueden ser contribuyentes sin saberlo. Oye, a mí me da eso mi padre, pero además, ¿sabes qué? Entré a trabajar, pero además, ¿sabes qué? Pues tengo una cuenta donde me está dando intereses. O me dejó la renta del departamento, me cae a mi cuenta y pues está, oye, eso, ¿cómo es? Esa renta que te pusiste directamente, el inmueble, si está a nombre de tu padre, el responsable, el contribuyente es tu papá, pero que se haga transparente, tu papá, y tu papá te lo entrega a ti. Estas prácticas, como bien lo comentamos, buenas prácticas, es importante difundirlas,
¿Por qué es lo que genera el problema? ¿Qué sucede si en abril estás determinando el monto de la declaración y no estás seguro de dónde obtuviste cierto ingreso? Claro. Entonces viene la duda y ahí es precisamente donde el SAT empieza a determinar, oye, pues ahí hay algo que no me gusta. Entonces considero que esta transparencia es muy importante. Ojalá que quede hoy muy claro, que nos ocupemos mes a mes, que no lo dejemos al final, que vayamos identificando ingresos y deducciones y que en un momento dado no nos confiemos en lo que nos mande el SAT ya precargado. Sí. Porque puede ser, eso hay que hacer la conciliación. Oye, el IVA causado en los comprobantes que tengo y el IVA por pagar acreditable, lo coincide con mis facturas, comprobantes con lo fiscales, que tengo. ¿no? La DIOT que presenté coincide y este escrutinio se tiene que ir realizando periódicamente, mes a mes, y yo considero que si eso lo hacemos así, vamos a tener menos dolores de cabeza al final. Oye, tuve dos empleadores al mismo tiempo, ¿no? Uno y dos, y estos dos empleadores me aplicaron el subsidio al empleo. Claro, y hay que revisar. Dice la ley, el 98 me dice, oye, si tienes dos empleadores al mismo tiempo, necesariamente tendrás que presentar tu declaración. Y aclara también, porque eso es, o sea, lo de menos es que no nos damos cuenta bien qué está sucediendo, o no entendemos también, porque dices, a lo mejor esto tiene que ver con el proyecto que tengo con tal empresa y no estamos seguros, y eso perfectamente el SAT dice, a ver, tú no estás seguro, o sea, y tú me lo vas a explicar, o sea, ¿cómo me lo vas a explicar si tú ni siquiera sabes ni de dónde proviene? Claro. Entonces es bien importante. Y miren, nos están preguntando algo sobre por qué nos dicen, hola, ¿nos podrían comentar un poco por qué se generan pérdidas de intereses recibidos persona física de sueldos y si se pueden reducir esa pérdida en otro año? Sí, recordemos que los intereses aquí, Alice, se refiere a la ley a los intereses reales, es decir, tenemos que, muy coloquialmente, tenemos que hacer un comparativo. Me dice la propia ley, si haces una combinación entre salarios e intereses y no sobrepasas de 400,000 pesos, pues en un momento no tienes obligación de presentar declaración anual. Pero ojo, no siempre pasa ello. Si tuviste más de un empleador, si no trabajaste todo el año con uno solo, o si tuviste dos al mismo tiempo, o en el caso tienes una cuenta de inversión y te da intereses, habrá que comparar el interés nominal que me da la cuenta, ¿verdad?, contra el interés real. ¿Y qué es esto? ¿Qué inflación voy teniendo mes a mes, por ejemplo, o en el año? Y determinar cuál fue el monto de los intereses que me pagó esa cuenta, y si en un momento dado existe que la inflación fue menor al tema de los intereses que me quedaron, pues entonces, si es menor, pues acumula el interés, la diferencia, pero si no sobrepasan los 100,000 pesos en cuanto a la parte de interés, bueno, pues entonces puedo no declararlo. Sin embargo, cuando lo combino con salarios, en este caso, y sobrepasa los 400,000 pesos, tendré que hacerlo. Ahora bien, oye, tuve el caso que nos comentan, tuve un interés que fue menor a la parte inflacionaria, bueno, pues perdió ahí una pérdida, es decir, el poder adquisitivo de mi inversión se vio mermado. Entonces, en un momento podría considerar esta diferencia para poderla aplicar, dependiendo si estás en el capítulo 9 de otros ingresos, ¿sí?, o si estás en el capítulo 6, ¿no?, del título cuarto de intereses. Habrá que hacer una definición en cuál de los dos estás para poder determinar las pérdidas, que es muy similar el manejo de intereses y de inflación, pero esta diferencia o la puedes acumular en un momento o te puede servir para el tema de deducción. Y la puedes aplicar, o sea, si dependiendo necesitaríamos ver en qué supuesto caes, ¿no? Para comentar todo, pero si tienes una pérdida y si puedes aportarnos o comentarnos, Enrique, en el caso de caer en uno u otro,
sí se puede hacer esa recuperación de esa pérdida en el siguiente año como una pérdida que se tuvo en inversión. O sea, cualquiera de los dos casos. La puedes dejar identificada y la puedes seguir aplicando. Y la podemos aplicar así como que en las personas morales, ¿no? Cuando se llega a tener una pérdida Y así es. fiscal, la podemos aplicar en Que el es el interés, siguiente en este ejercicio fiscal. caso, así es. La inflación, si supera tus intereses, pues sí lo puedes decir. Y también ahorita que me viene a la mente, no es el tema de personas morales, pero luego tenemos por ahí alguna deuda en dólares o en alguna situación en donde, o viceversa, ¿no? Que, tenemos, que decimos, vamos a tener esta operación en dólares para tener una ganancia cambiaria y, oh, sorpresa, baja el dólar o al revés, ¿no? O nuestra deuda se incrementa y se tiene una pérdida, pues también debemos de tener como en el radar todo este tipo de situaciones, porque sí suele pasar, ¿no? Y me ha pasado en muchas ocasiones en donde yo ahorita se me viene el tema de los PPRs que yo les quería hablar, en ahorros que luego me dicen, no, en pesos no quiero, ¿no? En pesos no quiero, yo siempre les recomiendo que deben de invertir y hacer una diversificación en la moneda en la que ganan el ingreso. Es bien importante no olvidar eso, porque luego sí es un riesgo bastante interesante cambiario cuando lo hacen con UDIs o lo hacen con una divisa diferente, ¿no? Y me ha pasado que han tenido algunas personas conmigo algún PPR, ¿no? Algún ahorro en dólares, y ahorita con este efecto de tipo de cambio que ha sido al revés, a la baja, pues han perdido, ¿no? Y entonces, en donde ellos pronosticaban que decían, bueno, pues va a ir siempre a la alza y siempre voy a estar ganando, pues es contrario, ¿no? Y ojo, cuando ganemos, y así como lo dijo muy bien Enrique, cuando tengas un premio, cuando ganes en un casino o que vayas a tener una inversión, un ahorro ganando, en el rendimiento se tiene que pagar impuesto. Totalmente. O sea, va a haber una retención. Y esa retención, la única forma de hacer una correspondencia o un, ¿cómo lo podemos decir? No es compensación, sino como esa aplicación, es presentar esa constancia de retención que en algún momento esa institución hizo de ese rendimiento, de ese premio, lo que haya sido, y entonces lo puedes aplicar en tu declaración anual. Si no lo llega a expedir, pues también tienes que estar pendiente. Tienes que solicitárselo. ¿No? Yo invito a todos nuestros que nos acompañan el día de hoy, que podamos en un momento dado hacer la práctica. Yo invito a mis alumnos a que vayan a un casino, ¿verdad? Digo, le van a tener que invertir, que ganen, ¿no? Traten de ganar y que vayan a pedir su comprobante. A ver, ¿qué es lo que les dice? Y algo que es bien común en los créditos hipotecarios, que ahorita se me viene también ejemplos de varios clientes que tenemos, nos dicen, oye, mi constancia de retención fiscal, yo me acuerdo que hace 10 años era de que se la solicitabas a veces al banco, algunas instituciones ya bancarias, ya entrabas a su portal en ese entonces, hablando así de 10, 12 años, y la bajabas del portal, no todas. Y entonces tenías que ir a la sucursal, la solicitabas y me acuerdo que incluso te la entregaban en papelito. Tú ya te ibas con tu constancia muy feliz. Ahora o te la mandan por correo electrónico o tú la puedes bajar directamente del portal del banco, ¿no? Entonces, pero y si se te olvida, hay muchas personas que dicen, hombre, pero ya ese FDI ya viene precargada en tu declaración, ya para que te angustias. Y si no, no, y además aquí no hay que perder de vista que se entera, te la mandan a ti, pero con copia del SAT. Y por supuesto, y como dice Enrique, o sea, toda la información a veces que el SAT se entera antes que nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces, pues todo tiene que ser totalmente transparente. Y las instituciones financieras no se van a arriesgar, al igual que las personas morales, en el tema de sueldos y salarios para las personas físicas. Ellos entregan la información de todos sus colaboradores y personas que están por sueldos y salarios, y por eso también el precargado de esa información, ¿no? Y es importante, por ejemplo, aquí muchos de los asalariados el día de hoy, si ven un sueldo de favor, dan a todo que sí en el formato ya precargado y piden la devolución sin considerar que dentro de los supuestos en cuanto a las obligaciones de presentar declaración anual están colocados. Si vamos a revisar periódicamente esto, mes a mes la recomendación, y no dejamos al final, nos iremos dando cuenta que los FDIs que emiten, en este caso el empleador, deban de coincidir con el ingreso y con la retención que nos están realizando. Claro.
porque en un momento dado, si no coinciden o si se hicieron cambios o O qué hubo sé un yo, error, y no coincide, bueno, el SAT, aceptas. recordemos que va a hacer el cruce siempre con la parte financiera, siempre con lo que tienes en tus cuentas bancarias, incluso tarjetas de crédito. Sí, que Entonces ya yo creo es que es un cruce importante fuertísimo. tener en consideración todo esta situación, ¿no? Para determinar si es o no sujeto a presentar su declaración. Sí, buen punto, ¿eh? Ahorita que, y yo lo quería comentar, y qué bueno que ahorita lo sacó a la mesa Enrique, cuánto gastar y cuánto, o sea, ganamos, por ejemplo, 10,000 pesos mensuales y estamos gastando 25,000 mensuales con tarjetas de crédito, todo eso. Por supuesto, sí, a lo mejor hay una situación de, es que mi esposo, entre él y yo, lo pagamos, bueno, tal vez se pueda demostrar en algún momento. Sin embargo, sí tratamos de ser muy transparentes y muy cautelosos en ese tema, ¿no? Si estamos ganando 10,000 pesos, ¿cómo es que estás gastando 50,000 todos los meses? Entonces Claro, es cuando al SAT le va a votar, por supuesto, ese tipo de manejo de flujo efectivo y te va a cuestionar, bueno, entiendo, pero ¿de dónde estás pagando, no? Entonces, tratemos de revisar todas esas buenas prácticas y no hagamos cosas que no deben de hacerse. Como lo decía en el arrendamiento, si el papá es el dueño del inmueble y lo está arrendando, y a veces se nos hace fácil, por ejemplo, si yo le digo a Enrique, oye, ¿qué crees que mejor deposítale a la cuenta de mi hijo? Y así me evito la fiaca de que me lo deposites a mí y después yo se lo transfiero porque tengo que dar la mesada o le tengo que dar el apoyo mensual. uh-huh. Pues Enrique, pues, hazlo más rápido, deposítale esta cuenta que es la de mi hijo. A veces ya esas prácticas que no deberían de suceder y que a veces por flojera o por confianza, ¿no? Que mejor te puedo No, tener, decir, deposítale de directamente a mi hijo, es lo que nos hace caer a lo mejor en esas prácticas indebidas que a veces nosotros totalmente. lo vemos muy normal, muy de, ay, el SAT, qué No pasa exagerado, nada. pero sí debemos de cumplir, la forma es fondo y entonces hay que hacerlo. Y ya nos quedan 10 minutitos, Enrique, la verdad es que se pasa súper rápido. Esas Y, recomendaciones, y qué hay de las personas que en un momento dado no tienen, en un momento dado, el RFC, ¿no? sí, Pero no pasa nada porque no estoy inscrito en el RFC. Cuidado. y ahora La, que ya la, es la obligación, reforma también. en donde te tienes que inscribir al RFC, aunque no tengas ingresos, es muy importante. Entonces, de alguna manera el SAT va a tener, oye, pues sacaste un automóvil, sacaste una computadora, y pediste la factura, etcétera, etcétera. Eh, bueno, para acreditar la propiedad y la garantía y demás, te va a estar fiscalizando en esas circunstancias el SAT. Tienes movimientos bancarios, te va a estar fiscalizando el SAT. Tienes información de ingresos, la cual en un momento dado piensas que pasa nada, y te va a estar fiscalizando el SAT. Oye, pues es que murió mi abuelito y me dejó La herencia. la herencia, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo la va a recibir? Bueno, tendrás que declarar ese ingreso como un ingreso exento. Pero hay Sin que embargo, declararlo. pero hay que declararlo. Comentabas la parte de los premios, la parte hay que declararlo, ¿sí? Hay un límite, ¿no? Claro, Me dice 600 sí. mil pesos. ¿Qué recomendamos? Y salvo tu mejor opinión, Alice, pero es declarar todo. O sea, yo considero que independientemente Dato informativo. del monto que tengamos y de los límites que me da la ley fiscal, determinemos el mes a mes, determinemos el monto anual y vayamos viendo si lo declaro o no lo declaro. Vamos, si es un monto muy pequeño y no tienes ningún otro ingreso, adelante. Pero, oye, que el papá me regaló el auto, que el papá, bueno, pues eso es, y está tu nombre en el automóvil, pues claro que tendrás que declararlo. O sea, es un donativo, ¿no? Pero el automóvil, pues en un momento, no sé, el monto del mismo, o sabes qué, pues ya me heredó en vida, ¿verdad? Que no, esto no existe. No, no. Me da me dejó la casa o qué sé yo, bueno, se hace la escritura, apareces en el registro público y esto no lo estás declarando, cuidado, cuidado porque en ese sentido, si no lo informas, ¿sí? Llega el SAT, te pregunta y lo descubre el SAT, prácticamente no estará exento porque faltaste al tema de poder, de la obligación de informar. Aquí no es una alternativa. Si en un momento tienes
tipo de ingresos y omites la declaración del mismo, tendrás que en su momento que lo determine el SAT, pues que acumularlo como si fuera Sí. un ingreso. Y la tecnología nos alcanza, y la verdad es que antes pues podías, si te daban dinero tus padres, pues decías me voy al centro comercial y te llevabas tu efectivo, ¿no? Que el domingo de los abuelos, e ibas, y muchas cosas se manejaban en efectivo, ¿no? Y era como muy sencillo de, pues mi domingo, mi padrino, digo, me estoy remontando así como a esos años en donde pues las cosas se quieren seguir haciendo actualmente y ya no se puede. Ahora los chicos es de, pues mejor dame un certificado de regalo de Amazon, ¿no? O lo compro con mi tarjeta que ya tengo Les dan de tarjetas, crédito. Entonces hay que ser muy cuidadosos de que si tienes una herencia, como lo estaba diciendo Enrique, ¿no? Una herencia, y no la declaras, no lo informas, pues van a decir, ay, bueno, pues este muchacho está comprando cada ratito en Amazon con la tarjeta de crédito, que ellos son los que tienen esa información con las instituciones bancarias, ¿no? De ese movimiento recurrente de la tarjeta de crédito que no es usual, ¿no? Entonces, en determinado momento, pues, ¿para qué hacemos esta situación? ¿Para qué hacer cosas buenas que parezcan malas? Decir, pues mejor lo declaro, sí, recibí una herencia de mi abuelo, aquí está, lo declaré, no hay ningún problema y por eso tengo un flujo de efectivo como una persona que no está trabajando, no está activamente o económicamente activa en este momento y soy estudiante. Sin embargo, tengo 18 años y a lo mejor mi papá me sacó una tarjeta de esas adicionales, que también ese es otro tema, claro, ¿no? Que se tiene en conjunto, y entonces pues también te llevas también de corbata a tu papá porque el titular es el padre claro. Y entonces pues, dicen pues cómo que el papá gana esto y el hijo gasta esto, entonces de verdad y es muy común hoy en la juventud contadora, en cuanto al hijo que le das o se le da una tarjeta, realiza gastos, y para que no se dé cuenta papá o mamá, pago la tarjeta, porque para cuando vean, oye, ¿cuánto vas a pagar? Pues lo mismo de siempre. Y resulta que la tarjeta está inflada, entonces está colocando en una situación riesgosa al papá. A los padres. Ya no es tanto como travesura, ¿no? Yo creo que antes era como la travesura y decías, híjole, les compré de más y me van a regañar. Ahora sí ya es una situación complicada en la que puedes meter en aprietos incluso a tus padres en el tema fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto cerramos. La verdad es que siempre acompáñense de un experto. A lo mejor si en ocasiones dicen, híjoles, me puedo ahorrar lo que me cobra un contador para mi declaración anual, pero déjenme decirles que vale mucho la pena lo barato sale esa caro. Inversión. Y yo tengo varios colegas que, por ejemplo, en algún momento que tienen saldos a favor y trabajan de esa forma y también es válido, ¿no? Si se tiene un saldo a favor, se recupera, incluso de ese saldo a favor sale incluso para los honorarios de nosotros como contadores, ¿no? En que dices, bueno, pues lo recuperas y de ahí ya no te duele tanto como ese gasto, ¿no? Pero es bien importante que sí tengan ese acompañamiento. Ya existen muchos software en donde se puede bajar todos los FDIs de ingresos y todos los FDIs de gastos y te entregan un Excel, ¿no? Muchos colegas, incluso a título personal también lo trabajamos así, entregamos ese Excel de ingresos y de gastos y ustedes pueden dar una revisada en 10 minutos, ¿no? Este me suena, este no me suena, este me suena, y también se pueden captar algunos CFDIs que nos pasó en esta semana de una persona física que se tenía no como pago, no quiero hablar muchos términos muy técnicos, pero hagan de cuenta que se puede facturar, se puede timbrar en una sola exhibición el pago o el cobro de tu ingreso o en parcialidades, digámoslo así. Y entonces había un CFDI en parcialidades. Y la persona que le preguntamos dijo, no, pues yo no tengo ni idea de esas parcialidades. Y era una cantidad considerable, eran 350,000 pesos. Y entonces le dijimos, mira, esta persona moral te lo expidió, solicítale la aclaración si se va a hacer el pago con parcialidades como se está haciendo o si se hizo un error, que lo cancele. No, entonces es bien importante de verdad, y por supuesto el SAT no lo agarró para su impuesto a pagar porque todavía no se cobraba, ¿no? Entonces es bien importante que se acerquen a su especialista y no pierdan de vista, va a estar muy de moda, está ya de moda el tema de las cartas de invitación. Si reciben una carta de invitación en su buzón tributario,
No se puede ser asuste. que algo esté pasando. Yo creo que es una llamada de atención. Y si están bien, no nos preocupamos, hagamos la aclaración de la misma para evitar colocarnos en una situación riesgosa. Es preferible pecar de exagerados en el tema de control interno, Claro. ¿sí? A quedarnos cortos. Yo considero que ese tema de las cartas de invitación también hay que considerarlo. Oye, es que es más trabajo y más. Sí, lo que hace SAT es que envía cantidad masiva de cartas de invitación sin el menoscabo de a quién sí, quién no. Bueno, tomémosla y yo sé que muchos colegas van a decir, bueno, pues es que eso es como la llamada a misa, quien quiere y quien no. Está bien, pero no perdamos de vista que pudiera ser que tiene ya algo el contenido de esa invitación y por tanto nos está diciendo, oye, aguas, aquí algo No no me huele bien, está. entonces revisa qué está pasando. Y en muchas ocasiones lo dejamos de lado. ¿Qué sigue después? Pues si estoy llevando alguna actividad comercial, alguna actividad económica, me pueden restringir o cancelar los certificados Ay, digital para poder facturar. Y hoy el no poder facturar, pues prácticamente es la muerte económica del de, ente, persona un, física o persona de una moral. actividad Entonces, este económica. tema no lo perdamos de vista. Si llega, no pasa nada, dice el contador, a ver, bueno, pero ¿por qué nos está llegando la carta? Sí, abrámosla ¿Qué es? y Claro, actívense en el buzón tributario el que que ya nada es. debe, nada teme. Si Y llevamos un buen sí, control, claro, no tenemos por qué preocuparnos al respecto. Cuando no lo llevamos o hay que sí cuando realizamos preocuparnos. actividades que no queremos pagar impuestos, y hay muchas oportunidades que nos da la propia ley Mm, para poder no erogar el impuesto que en un momento dado pudiese erogarse. ujú. No en cuanto a no pagar, claro, pero si la aplicamos de manera escrupulosa, hay muchas oportunidades para poder Sí, generar saldos a favor, para poder generar deducir si es correctamente. deducciones que en un momento dado, vamos, oye, lo comentabas y terminamos. Tengo la obligación, el 98, les pido lo revisen para efectos de salarios, de presentar mi declaración anual, de acuerdo, porque tuve más, porque tengo algunos de los supuestos del hecho, pero tengo de alguna manera deducciones personales, bueno, pues entonces las aplico, ¿verdad? Reviso y puede ser que sí va a pagar, ¿verdad? Hasta me conviene presentarlo porque tengo algunas deducciones. Claro, y no confiemos de que si tenemos algunos honorarios médicos o algo así, no, pues es que el doctor sí lo hace perfectamente. Una revisada rapidita, ¿no? De que Uh-huh. si les llegó a su correo electrónico y ya ni lo revisan, porque lo he visto, ni lo revisan ni directo al contador, ¿no? Que en muchas ocasiones algunos de nosotros ya no necesitamos que nos los envíen, nosotros ya lo bajamos con un software del portal del SAT, pero hay veces que lo mandan, pero ni lo revisaron y entonces también hay que estar hay que estar muy, muy de la mano de, bueno, es que le pusieron efectivo y era con la tarjeta y se equivocaron, o el régimen estaba incorrecto, ¿no? En fin, tantas cosas que sí luego da flojera y dicen, bueno, para eso está mi contador. Pero de verdad que es bueno y muy, muy recomendable que también estamos involucrados como contribuyente para que Así no en es. algún momento pues nos lleguen a meter gol por ahí. Entonces, bueno, pues con esto cerramos. Este espacio es directamente para que ustedes, así como nos mandan las preguntas en estos espacios de acuerdo al tema que estemos abordando, compártanos las dudas, bueno, también si nos pueden poner, y ahí estoy viendo que tenemos algunos participantes activos, un like, un me gusta, algunos temas que les gustaría que abordemos y sobre todo las dudas que lleguen a tener, pues contestarlas, estaría increíble contestarlas en tiempo real, en vivo en el programa, y si no, pues pónganles ahí en el programa ya grabado. Y pues te agradezco, Enrique, muchas gracias por estar Me con despido nosotros. y les digo el último tip, que es lo que nos pedías al principio. No olviden la tasa de rentabilidad del negocio que lleven. Es muy importante y es otra línea de fiscalización para 2023 por parte del SAT y revisen el giro que tiene el comercio, la persona física contra las tasas efectivas, que ya llevamos 8 publicaciones de las mismas para efectos de ver el rango de la rentabilidad. Hay colegas que dicen, bueno, pues es que eso no me va a dar la pauta para poder hacer bien o mal las cosas, eso es lo que sale. Sí, pero sí al SAT, el SAT sí va a tener en consideración ello para ver si revisa o si no te revisa, si actúa o si no, si te infracciona o si no, si te sanciona o si no te sanciona.
Claro, y es bien importante saberlo y tener bien claro en qué tasa estamos ahí, nuestra actividad empresarial profesional y tener, porque hay veces que incluso en sueldos y salarios, bueno, pues así me pagan, así me toca, así está bien, ¿no? Entonces está ahí, es importante saber que estemos en ese rango, que esa sea nuestra tasa de pago de impuesto, pues es bien importante que lo tengamos al dedillo. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por estar en Taxiando. Nos despedimos y nos vemos el próximo mes en una nueva emisión con un nuevo tema, con un nuevo experto contable fiscal y les agradezco su participación. Muchísimas gracias y a todo el equipo de la asociación. Muchísimas gracias por todo el apoyo y toda esta transmisión que pues la verdad para mí es un placer poder tener el contacto directo con ustedes. Que tengan un excelente día miércoles y no olviden presentar su declaración anual en este mes. Un abrazo. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego.